Bendiciones, hermanos, el Señor los bendiga. Creo que este momento lo viví hace una hora atrás. Bien, pidámosle al Señor en oración que dirija esta noche su palabra, que sea Él realmente tocando nuestros corazones. Señor, te doy gracias en esta noche porque tú estás con nosotros, Padre. Alabado sea tu nombre. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor. Y te queremos dar gracias porque estamos aquí, Señor. Porque nuevas criaturas somos. Tú nos has transformado, Señor. Y si estamos aquí es porque tú nos has traído, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, no lo merecía, pero ahora te pertenezco, Señor. Gracias. Te pido también, Señor, que dirijas este mensaje, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, y que en mis hermanos esté también buena disposición de escuchar y de poner por obra, Señor. Que para ti sea toda gloria, honor, honra y alabanza. Amén y amén. Esta noche, hermanos, vamos a leer un pasaje, es conocido definitivamente para los que tenemos muchos años en el Evangelio, lo debemos haber pasado por allí. Lo interesante es ir al trasfondo de lo que dice, ir a profundizar un poco más el mensaje de este pasaje. Vamos a estar leyendo, el estudio va entre Juan capítulo 3, vamos a leer del 1 prácticamente hasta el 21, ¿ok? Quizá yo salte un poquito por cuestiones de tiempo, pero vamos a estar leyéndolo todo. Les explicaba al grupo anterior también que quizá usted, si tiene una versión Reina Valera, verá como que vamos a hacer dos estudios, pero no, los subtítulos no son parte de la inspiración divina de la Biblia. Esto simplemente lo han puesto las editoras para facilitar nuestra lectura, igual que los versículos y capítulos. Si usted lo lee detenidamente, se dará cuenta que es toda una enseñanza completa, una conversación, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. ¿Okay? Entonces, vamos a leer, comienzo a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero tenemos que identificar que no estaba hablando cualquier persona, digamos en el ámbito social y religioso, con Jesús. Estaba hablando un fariseo, un maestro de fariseos, y dice un principal. ¿Okay? Era un miembro del Sanedrín, un miembro de los ancianos que dirigían el país. Si bien el país estaba gobernado por Roma, políticamente, Roma tendía en ese tiempo a dejarle cierta flexibilidad en cuanto a lo religioso y lo comercial, ¿ok? Entonces, esta es una persona muy importante de la casta gobernante judía. También es importante que usted tenga en cuenta que había en el tiempo una división en cuanto a los judíos de 4 sectas. Las sectas más importantes, unos eran los fariseos, lo leemos muchísimo en las cartas de Pablo, lo leemos mucho en Hechos, en los evangelios. Pablo, uno de los fariseos, eran personas
que tomaban la ley, la analizaban, la estudiaban, y el rabino, un rabino muy importante, maestros de la palabra, determinaba lo que quería decir la Escritura, y la gente se basaba en lo que decía el rabino, mas no directamente en las Escrituras. Por eso cuando usted lee en el Sermón del Monte, muchas veces Jesús lo que les dice es: y escucharon decir, pero yo les digo, o sea, él le dice, le contrasta lo que dice aquel maestro contra lo que dicen las Escrituras. Entonces, eso era el fariseo. Otro grupo eran los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes, ¿ok? Del templo. Esta casta sacerdotal era muy antigua, venía desde los tiempos de Salomón, desde el sacerdote Sadoc, ¿ok? De allí venía esta gente. Y los saduceos no creían en ángeles, para ellos el alma moría, no había resurrección. Y algo muy importante, y esto ayudará a que usted entienda mucho mejor los evangelios, para ellos el estar cerca de Dios, ¿ok? El que estaba cerca de Dios era bendecido. No había una bendición futura, porque para ellos no había futuro. ¿Ok? Si no hay alma, si no hay más allá, si no hay el reino de los cielos, si todo va a ser acá en la tierra, la bendición es acá. Por eso usted ve que habla mucho en los evangelios de los ricos, de los que no tienen enfermedad, porque la enfermedad es asociada al pecado. Esta gente creía, al verse ricos, poderosos, gobernantes, ellos estaban cerca de Dios. Esa era su manera de analizar las Escrituras. Y también estaban los esenios. Los esenios eran personas que no todos se apartaban de la sociedad, algunos sí, unos no, unos iban a vivir en cuevas. Asocian a Juan el Bautista con los esenios, sin embargo, realmente no existe una evidencia, simplemente porque se vestía con pelo de cabra y de camello y todo esto. Pero bueno, la doctrina o la filosofía religiosa de los esenios, por lo general, buscaban purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales y la abstinencia. Entonces, si usted se fija en esos 4 grupos, muchas veces nos podemos identificar entre los diferentes grupos religiosos. Los que se apartan porque creen que todo es malo, los que creen que no hay futuro sino que todo es aquí, los que son muy legalistas, y los celotes, se me olvidó nombrarlos, los celotes creían en un gobierno acá en la tierra e inmediato, y un gobierno que había que ir a tomarlo y luchar con Roma por las armas. Así de sencillo era. Entonces, lo hay todo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el pasaje de Nicodemo? Bueno, para que podamos contextualizarnos. Y Nicodemo, fíjese que va de noche a escondidas a hablar con Jesús. Y lo reconoce como un maestro, lo llama rabí. Eres un maestro, haces señales, o sea, eres un profeta. Sé que vienes de Dios, así que tienes autoridad hasta allí. No lo reconoce como Mesías. ¿Sabe que los musulmanes reconocen a Jesús como profeta? Para ellos María también es muy importante, la madre de Jesús. Jesús, Salomón, David. ¿Usted sabe que también los demonios conocen a Jesús? Saben quién es. Así que no es suficiente saber. No es suficiente saber quién es. No, yo no soy ateo. No, eso no es suficiente. Y en esa conversación, si que seguimos leyendo, dice, cuando se juntan, obviamente la Biblia no dice cada detalle de cada palabra que hubo en todos los temas
que aparecen en la Biblia. Habla de los temas importantes y puntuales y lo que nosotros necesitamos saber. Quizás se dijeron muchas cosas, pero si se fijan, dice, respondió Jesús. Ni siquiera le hizo una pregunta. Va implícito en la respuesta que da Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No estamos acá para reunirnos y venir todos los domingos y sentirnos bien e irnos a nuestra casa. No estamos acá para venir y hacer esto y ser mejores personas. No estamos acá porque una vez vine y sanaron mis heridas y me sentí bien. De verdad que me hablan bonito, es agradable. No, venimos a nacer de nuevo. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Debería ser. Ahora vamos a ver cómo viene esto. Y toda la conversación que tienen ellos dos, Jesús y Nicodemo, gira en cuanto al nacer de nuevo y a entrar en el reino de Dios. Este es el centro de esta conversación. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Esa sería una de nuestras primeras preguntas. La otra sería, ¿cómo entrar al reino de los cielos? O al reino de Dios. En un evangelio van a encontrar el reino de los cielos. Mateo no dice reino de Dios, porque es judío. Marcos sí dice reino de Dios. Entonces esa es la diferencia, pero es el mismo término. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Y nos tenemos que ir al Génesis. Cuando Dios crea un mundo hermoso, hace una creación y va haciendo cada elemento de su creación, lo crea con un fin. Tener unas determinadas criaturas que iban a vivir íntimamente con Él, ligados a Él, cara a cara con Él, e iba Él a ser el Dios y Rey de esa creación, y estas personas iban a gobernar junto con Él. Podríamos decirlo en términos humanos, sus gobernadores, virreyes, o como lo quiera ver. Estas personas también se iban a encargar de su sacerdocio. Hoy lo vemos como que un sacerdote es algo religioso. No, es algo totalmente ligado al servicio a Dios. Y ese es el plan, era el plan y es el plan que Dios tiene para nosotros en todo tiempo. Pero eso nosotros lo rompimos, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces hacen una creación hermosa y nos ponen a nosotros como regentes de esa creación. Y dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero un día, la humanidad es tentada. Esta historia la conoce. Se le ofrece definir el bien y el mal, autogobernarse, dirigirse, gobernar a otros, ser independientes de Dios. Y además, no ibas a morir. ¿Para qué necesitamos un Dios? Ese fue el análisis. Si voy a ser, ya me crearon a imagen y semejanza del Todopoderoso, me estableció aquí para que yo gobernara, no voy a morir y además puedo definir lo que está bueno y lo que está malo, que te vaya muy bien. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos esa decisión.
El ser humano evaluó sus posibilidades. No fue engañado. El ser humano evaluó sus posibilidades y decide, remarque esa palabra, decide rebelarse contra Dios, contra su creador. El ser humano tomó una decisión: yo puedo ser como Él, y tomó del fruto. En eso consiste el pecado, en rebelarse contra Dios, en negar su soberanía, en que ya Dios no sea el que dicte lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Ya nosotros lo decidimos. Nosotros ponemos las leyes, nosotros decimos esto es así, esto no es así, esto me gusta, esto no, y en función de eso determino lo que es bueno y lo que es malo. Ser independientes de nuestro Creador. Eso fue el pecado original. La humanidad es sacada del Edén. Obviamente, lo cantamos hace un instante. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Él es santo. Ya no podía tener a un ser rebelde que está en contra de Él, que está en pecado en su presencia. Tenía que salir. Y el ser humano es sacado de la gloria de Dios. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, fueron destituidos. El corazón del hombre, y aquí este es el punto del nuevo nacimiento, el corazón del hombre fue entenebrecido, endurecido para con Dios. Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y también dice la palabra en 1 Corintios 6:9 que los impíos no heredarán el reino de los cielos. Por eso fuimos sacados, nos convertimos en unos impíos y fuimos echados del jardín del Edén. Pero uno razonaría: bueno, si es un Dios tan bueno, ¿por qué no nos perdona y ya? Y si volvemos a pecar, que nos vuelva a perdonar. Está fácil. Tanta complicación de enviar a su hijo a encarnarse y morir, es más fácil perdonarnos. Pero tenemos un problema: nuestra naturaleza cambió. Él nos hizo con una naturaleza conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza, conforme a Él. Y esa naturaleza fue destruida por el pecado. Ahora, el ser humano tiene ciertas habilidades naturales como la tiene cualquier cosa. Es inherente al ser humano y a cualquier cosa creada. Los peces tienen la habilidad de respirar en el agua, vivir en el agua. Usted puede respirar hoy, está respirando. Se acordó en este instante que está respirando porque yo se lo estoy diciendo. Para usted es automático. No lo piensa, simplemente respira. Eso es natural para usted. Así el ser humano tiene la habilidad de escoger. Puede analizar información y tomar decisiones y escoger qué es bueno, qué es malo, qué me conviene y qué no. Y nos mueve hacia tomar una decisión lo que queremos hacer. Siempre escogemos lo que queremos hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Asienten. Bien. Usted diría: bueno, y cuando me obligan a hacer lo que no quiero hacer, también es una posibilidad. Usted está siendo coaccionado, pero usted libremente toma una decisión de hacer lo que no quiere. Ejemplo de ello: usted lo van a robar y le dicen: dame las llaves del auto o disparo. Usted no quiere que lo roben, pero usted le da la llave.
porque valoró algo, su vida. No lo hizo libremente, pero lo hizo. Tomó usted la decisión. No lo mataron y le sacaron la llave. Eso se llama coacción, pero aún así, usted lo está haciendo. No es agradable enterarse de eso. ¿Por qué? Porque eso se vincula con nuestro pecado. Muchas veces entendemos como que somos buenos y eventualmente podemos pecar. Pero la palabra dice que no hay bueno ni siquiera uno. La palabra dice que no hay quien busque a Dios. Y usted me dirá, bueno, hermano, pero también dice que busquemos a Dios. Sí, pero dice que buscan a Dios los que tienen otra naturaleza. Vamos a ver eso. Antes de la entrada del pecado, el hombre poseía una buena inclinación a escoger el bien. Pero después todo eso cambió, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No puede, no es que no quiere, es que no puede. Su naturaleza está en contra. Es como que yo le dijera a usted, deje de respirar eternamente. No, usted puede dejar de respirar un instante, pero no eternamente. Se muere. Su naturaleza es respirar. La naturaleza del hombre caído es no obedecer a Dios, porque decidió autodeterminarse. El hombre natural, o sea, antes del nuevo nacimiento, puede escoger las cosas de Dios si quisiera. El problema es que no las quiere. El hombre natural no quiere buscar de Dios. Dice, ¿cómo es eso? ¿Y cómo hace uno para llegar acá a la iglesia? ¿Cómo estoy yo aquí sentado? Esa es una buena pregunta. Esa pérdida del deseo de Dios es lo que está justamente en el centro del pecado original. En Efesios 4, 17 al 18, algunas palabras rápidas, dice que los hombres naturales están en la vanidad de su mente, entenebrecido su entendimiento, que hay ignorancia en ellos de las cosas de Dios por la dureza de su corazón. Su corazón se endureció. ¿A quién? A Dios. Habiendo llegado a ser insensibles. Y al final dice la parte impurezas. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, sobre todo en Levítico, ve las normas de purificación. ¿Y para qué es la purificación? Para poder acercarse a Dios, para ser acepto. No quita el pecado, pero te hace acepto. Nosotros decidimos no ser aceptos, quedarnos en impureza. Y uno siempre piensa en el ateo, siempre piensa en el que rechaza totalmente a Dios. No. A veces en las iglesias hay personas que no han nacido de nuevo. Y el llamado es a que nazcan de nuevo. Acá fue Nicodemo a preguntar, ¿qué debo hacer? Y le dicen, tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta lógica, ¿cómo nazco de nuevo? Para hacerlo. Y ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo nacer de nuevo? Y si nosotros nos vamos aquí en el mismo pasaje que estábamos leyendo, en el versículo 9 dice, respondió Nicodemo, ¿y cómo puedo hacer esto? Jesús previamente le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quizá para ustedes es un poco complicado entender lo que quiere decir allí porque es una pequeña parábola. Pero le está diciendo, hoy con la tecnología nosotros podemos predecir más o menos cómo se comporta el viento. Usted entra en Winguru y aquí ve cómo va a estar el miércoles en cuanto al viento. Pero usted no lo puede controlar. En aquel tiempo ni siquiera lo sabían. Nicodemo no tenía Winguru. Nada. Entonces no lo puedo saber, no lo puedo controlar. ¿Qué es? Es algo divino. Es algo de Dios. Él le está poniendo una imposibilidad por delante. Él le dice, esto proviene de Dios. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿cómo entender eso? Vamos al mismo escritor. Vamos a leer Juan, ¿ok? 1, 11, 13, si quiere yo se lo leo. Dice, a lo suyo vino. ¿A lo suyo qué? A su misión de redención. A lo suyo, a su misión. Y los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Puede haber algo confuso, pero ya lo vamos a tocar. Es decir, y aquí viene una explicación. Cuando dice es decir, es porque nos va a explicar la afirmación que hizo anteriormente. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni siquiera fue su voluntad estar allí. Hoy está usted aquí sentado, no porque usted buscó a Dios, sino porque Dios lo buscó a usted. Y lo importante de esto, lo donde nos tenemos que maravillar, es que estábamos sumidos en pecado, porque Adán pecó y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por algo que yo no termino de entender, hoy estoy sentado acá, tengo la palabra de Dios en mis manos y la creo. La creo. Nicodemo era un maestro de la palabra, un maestro. Esta gente recita la palabra, se la sabe de memoria, con puntos y comas. No con puntos y comas, no existe la coma en el hebreo, pero los puntos sí. Pero se la saben toda, absolutamente toda, recitada, leída, cantada. Y están las profecías a lo largo del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, que decían que Él iba a venir, que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, que iba a nacer en un determinado tiempo y año. Y Nicodemo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque no le fue revelado. Y dice, continúo con Juan y dice, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Solo por gracia divina, usted y yo estamos aquí hoy. No, hermano, pero yo vine porque a mí me invitaron. Usted vino porque lo trajo Dios. Usted no entiende cómo. Y quizás yo tampoco, pero Dios está obrando en este momento en usted y en su vida. Es un hecho. Y eso es algo milagroso. La Biblia dice que las personas andan por allí muertas, espiritualmente muertas. Usted la ve caminando, pero espiritualmente está muerto. Para Dios está muerto. Está en condenación y va al infierno. Así. Es muy duro escucharlo. Normalmente queremos escuchar del amor de Dios, pero justamente Dios lo amó tanto a usted que usted está allí.
Y Dios ama tanto al que nos está escuchando y a los que vendrán, que dio a su Hijo unigénito. Se encarnó a sí mismo y vino a sufrir, a padecer, a morir y a resucitar por cada uno de nosotros. Y por eso le dice Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar tu naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que rechaza a Dios, tienes que cambiarla. Pero ¿cómo rechazaba Nicodemo a Dios si era un maestro de la ley? Yo no lo recuerdo, hace un año sería, supimos de un pastor muy importante, creo que en Estados Unidos, ¿no? Que después de escribir libros, apostató contra la palabra. Él ya no es creyente, así de sencillo, no es creyente. No solo dice no serlo, sino está totalmente en contra de lo que enseñó durante años y en contra de los libros que escribió. Yo no puedo juzgar la salvación de nadie, ni estoy llamado a eso. Pero definitivamente la naturaleza que indica y que describe esta persona respecto a lo que enseña la palabra no es de un nacido de nuevo. ¿Cómo debería comportarse una persona nacida de nuevo? Es muy amplio y no podemos ser dogmáticos e irnos a una lista de lo que cumple y no cumple. Pero definitivamente una persona que ha nacido de nuevo ama agradar a Dios. Desea agradar a Dios. Porque la Biblia define que el que no ha nacido de nuevo no le interesa a Dios, ni quiere escucharlo. La Biblia dice que el hombre natural es enemigo de Dios. Pero justamente la gracia es tan maravillosa, y la idea de esto es que usted entienda que es tan maravillosa que Él hace todo por salvarlo a usted y a mí. A cada uno de los que estamos aquí sentados, Él lo hizo todo. No fue usted, fue Él. Usted está acá por consecuencia de lo que Él hizo. Él lo hizo nacer de nuevo y por eso usted hoy anhela agradar a Dios. Sus pensamientos en su área laboral buscan agradar a Dios. Cuando usted hace su trabajo, busca hacerlo bien, no nada más para que le paguen más. Lo busca hacerlo bien porque agrada a Dios. Porque cuando usted quiere que cuando digan, este es un cristiano, el que está trabajando allí, la gente diga, wow, de verdad que este hombre tiene algo diferente. O esta mujer, o este joven, o este niño. Esa persona es de bendición para este lugar. Así como lo fue José para el rey de Egipto, para el faraón. Su naturaleza nueva lo va a hacer pensar en amor por Dios hacia su esposa. Y si usted hablaba de manera ruda y dura, ya no lo hará más. Y si lo hace, porque podemos pecar, podemos caer, no quiere decir que el ser redimido, el ser nuevo, el nacido de nuevo, no peca. Es que no practica el pecado, no anhela pecar, evalúa y trata de apartarse. Nosotros no pecamos porque accidentalmente caímos en el pecado. Yo accidentalmente podría estar hablando acá con ustedes y caminar y no darme cuenta que se me acabó y caer al piso. Eso es un accidente.
Cuando yo cometo un pecado, yo lo analizo, yo pienso, yo evalúo, tomo una decisión y normalmente esa valoración, recuerde lo que le dije, usted va a valorar algo que quiere contra sus posibilidades, como el robo del auto. Valoró más su vida, le dio las llaves. Acá valora más el pecado, ignora a Dios. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Decimos, ese teléfono está allí. Nadie lo está viendo. Bueno, también pudiera ser que lo veamos y digan, bueno, pero nadie lo ha reclamado. Yo de verdad que tengo necesidad. Sí, el Señor me lo está proveyendo. Y lo tomé. Gracias, Señor. Pero no. Estoy pecando, lo estoy evaluando, es premeditado. De esa manera ocurre el pecado en nuestras vidas. Lo que estamos siendo llamados no es a ser una mejor persona. Una frase común es moderna, hay muchas, es queremos ser una mejor versión de nosotros mismos. Eso es una abominación para Dios. La mejor versión de un caído en pecado es exponencial. O sea, para nada es buena. La mejor versión que puede agradar a Dios es la de su Hijo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos imitar y reproducir en nuestras vidas. Pero ¿y cómo lo hacemos? Con la palabra. La palabra es la que nos transforma. La palabra nos redarguye. Yo no le voy a dar detalles, pero a mí el estudio de Apocalipsis me ha enseñado mucho. Y usted dirá, hermano, sabe bastante del final de los tiempos. No, me ha enseñado sobre mi orgullo. Estudiando Apocalipsis, estudiando las cartas de Pablo, aprendí cómo debo tratar a mi esposa. ¿Sabe qué? Mi esposa es una pecadora. Yo soy otro pecador, redimidos, y que hace cosas. Cada 28 tiene un determinado comportamiento extraño también. Para los hombres es así. Esas fluctuaciones extrañas. Y hermanos, con amor. A veces se me van los tapones. A veces me supera. Tiene maneras de superarme. Pero el problema es que yo no debo verla a ella y a mi amor. Yo debo ver a Jesús y su sacrificio en ella. Yo amo a mi esposa, mucho, ella sabe que sí. Pero más la amo poniendo por delante al Señor, y lo he hecho así. Porque a veces, uno se molesta, ya no tanto, pero antes estábamos comenzando en la vida matrimonial y había cosas que no conocíamos el uno del otro. Y fue pensando en el Señor que esas cosas fueron subsanadas. Le voy a decir una que es real, muy, muy, muy real. No suelo contar esa así, pero creo que es pertinente para que podamos llevar lo teológico a lo práctico. Por circunstancias, que después le puedo contar más adelante, mi suegra no me quería mucho. Y obviamente se le retribuía su afecto de manera proporcional, y si podía multiplicársela, se la multiplicaba. O sea, la detestaba, pues. Pero en determinado momento, hablando con el Señor y conociendo a mi esposa y diciéndole que la amo,
no podía comportarme de la misma manera y seguir diciendo que era un cristiano. Y yo no hablé con mi suegra. Yo no le dije, tienes que cambiar conmigo. Oye, me estás haciendo daño y tienes que cambiar. Yo empecé a cambiar. Y yo no quería, o sea, la detestaba por cosas. Y empecé a amarla. Lo dirían mis hermanos pentecostales, lo declaré. Y lo hice, lo llevé a mi vida, lo hice de verdad. Porque es que nosotros tenemos el poder en Cristo. A veces usted dice, no, somos más que vencedores en Cristo. Para eso, para decir, me apropio de esto y esto va a ser una realidad, porque tengo el poder del Espíritu Santo. Y esto pecaminoso tiene que salir de mí. Yo amo a mi suegra. No, me ama también. Las cosas cambiaron, tiene que cambiar. Somos dos creyentes, no dos impíos. Y es un pequeño ejemplo, y no soy yo soy un pecador, le dije. Solo que soy un redimido. Y me di cuenta de que eso era un pecado y eso no agradaba a Dios. Y lo pensé y dije, no puede ser, hay que hacer algo. Y es lo que me enseña la palabra. Y así tenemos que ser con todos los aspectos de nuestra vida. Cuando pensamos en casarnos, ¿con quién nos vamos a casar? La palabra, y esto lo hemos visto muchas veces, la palabra enseña que no debemos unirnos a yugos desiguales. Y muchas veces el joven decide unirse a un yugo desigual, porque el Señor lo va a rescatar. Es posible que el Señor lo rescate, pero ¿es eso lo que le está enseñando la palabra? Pero es que mi amor es más grande. Entonces, ¿por quién es más grande? ¿Por la persona o por el Señor? Esto es duro, a veces es difícil, y es difícil porque va en contra de una naturaleza. Es a eso a lo que me refiero, y por eso estudiar esto que les estoy diciendo, porque para poder entender por qué necesitamos ser renovados, tenemos que entender dónde estamos. Y el Señor continúa hablando con Nicodemo y llega, para hacerlo un poco más corto, entre el versículo 16 y el 19, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no los envió en ese momento, no vino Jesús en su primera venida a condenación. Y es básicamente el mensaje del Evangelio. Y continuamos, y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vea a lo que yo me refiero. Hay una naturaleza que nos inclina hacia lo malo. Si vuelve a venir Jesús, lo vuelven a crucificar. No va a venir de la misma manera. Esto es una segunda venida. Pero si viniera como la primera, lo crucificamos. Por eso es tan necesaria esa nueva naturaleza. ¿Y cómo llega esa nueva naturaleza a nuestra vida? ¿Cómo llegar al reino de Dios? Es gracia, es gratis. Yo lo que tengo que hacer es no endurecer mi corazón. Yo les contaba al primer grupo que durante un tiempo, por necedad, yo quise refutar a un determinado predicador que iba a mi casa, un pastor, y por eso estudié la palabra para refutarlo. Era necio. Y el Señor utilizó eso para que yo creyera, porque yo no creí por el predicador, yo creí por su palabra.
Yo a él no le creía ni la mitad de lo que le oía. Y yo sabía que él tenía errores. Y yo se los quería refutar. Y el Señor utilizó su palabra para confrontar mi pecado y traerme a sus pies. ¿Cómo se llega al reino de los cielos? Como le dije, es gracia. La gracia no la tengo yo. Yo no voy a soplar y usted va a caer y va a recibir esa gracia. Yo lo que le puedo decir es que si usted reconoce que usted está apartado de Dios, que hay una distancia entre Dios y usted, el evangelio es muy simple. El evangelio, si nosotros nos vamos a leer Romanos 10 del 8 al 9, yo solo voy a leer, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Usted hoy está escuchando esta palabra. Y si usted se está sintiendo que el Señor le está hablando a su corazón de alguna manera, el milagro está allí. Ya lo sobrenatural está allí. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que es este evangelio, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Eso era lo que no entendía Nicodemo, que él estaba frente al Mesías, frente al enviado, frente al Dios encarnado, hecho hombre, a venir a morir por él. Y si no entendía eso, imposiblemente iba a poder entregar su vida a él y rendirse a su señorío. Mi invitación hoy es a que usted reconozca, que reconozcamos la necesidad de Dios en nuestras vidas, de Jesús en nuestras vidas. Aceptemos que ese sacrificio fue por mí y rindamos nuestra vida en adoración y aceptemos ese señorío en nuestras vidas. Que ya no tengamos una rebeldía que nos aparta de Él, que ya no tengamos una rebeldía que no lo reconoce como autoridad máxima, que no tengamos esa rebeldía de querer tomar yo mis decisiones alejado de Dios. Mi invitación es a que oremos juntos. Yo no le voy a decir que haga una oración poderosísima que yo me aprendí porque fui a un viaje, no. Yo le voy a decir que hable con Dios. Si usted en su corazón siente que Dios lo está tocando, y Dios, ¿sabe que lo dice la palabra? Dios, Jesús, vino por pecadores. Yo soy un pecador y vino por mí. Lo que hice fue reconocerlo. Reconocer que yo era un pecador y que estaba apartado de Él. No hay nadie lo suficientemente lejos como para que sea inalcanzable para el Señor. De esas 99 ovejas, Él fue por la que estaba perdida. Si hoy usted está escuchando en su corazón que le están hablando y las palabras de este que está aquí parado, una, tocan su vida, no endurezca su corazón. Yo lo invito a que ore conmigo y diga: Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, Creador de la tierra, del universo entero, soberano eres tú. Perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura. Hazme acepto a ti, a tu santidad.
Acércame a ti, Señor. Yo no quiero seguir siendo un rebelde contra ti, Señor. Yo acepto tu sacrificio en mi vida, en la cruz del Calvario por mí, y creo en tu resurrección y tu segunda venida. Gracias, Señor, que para ti sea toda gloria, honor, honra y alabanza. Siga hablando con el Señor. Siga hablando con el Señor. Dígale qué siente, qué piensa, qué necesita. Él lo escucha. Él vino por usted, Él vino por mí.